¿Recordáis la de cosas que han pasado en estos 3 años? Presentamos una moción para que Franco dejara de ser hijo adoptivo de la provincia. 41 años de democracia y aún peleando por esto. También conseguimos bajarle el sueldo al presidente de la Diputación. Sí, un 10%, pero aún así sigue cobrando más que el de la Generalitat. 90.000 euros anuales por... ¿Qué ha hecho más allá de su autopromo y pedir la independencia de la provincia? Nada, ni un solo proyecto acabado. Se nota que tuvo buenos maestros. Aún así, yo me quedo en el momento en que presentamos el plan Objectiva para evitar las subvenciones a dedo en la Diputación. 3 semanas redactando un plan de reparto objetivo que luego rechazaron sin leerlo. Pero claro, ¿qué espacio hay para la objetividad cuando lo que pretenden es repartirse el dinero entre ellos? Sí, otros pueblos sin agua, mientras ellos nadan entre millones. Al final conseguimos detenerlos en los tribunales y retiraron las subvenciones a dedo, diciendo aquello de... Lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir. Al menos conseguimos que se aprobaran algunos criterios de reparto objetivo, y lo que se querían quedar entre 5 se repartió entre todos. Luego está el boicot que recibió la comisión de investigación para investigar los casos de corrupción dentro de la DIPU. Van PP y Ciudadanos de la mano y rechazan investigar. Claro, ya se sabe que los de la DIPU de antes ahora están en Ciudadanos. Así dejaban correr el tiempo y cuando conseguimos reabrir la investigación ya habían prescrito la mitad de sus cosas. Y aún así nos llamaron soplones, bufones, ladinos y que habíamos perturbado la administración. Normal, todo el sistema por los aires. Y así van, dopando con dinero público a tramas de supuestos medios de comunicación que difaman a Compromís. En fin, hemos conseguido muchas cosas, pero aún queda mucho por hacer, sin ellos en el gobierno.